Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, y TV Anunciación de Tere García Ruiz. Les damos la muy cordial bienvenida a este programa que hoy platicaremos, analizaremos un cambio muy importante de fondo en el aspecto de seguridad, pero no solo de la relación bilateral de los Estados Unidos con México, sino también del concepto de seguridad a nivel global y el impacto que esto tiene en México. Un cambio que tiene que ver con el fin de esta etapa prolongada que se dio de la Guerra Fría y que tuvo su inicio a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, y que se generó este concepto de seguridad a partir del paraguas atómico que cobijó a buena parte de los países aliados de los Estados Unidos en todo Occidente, y que en nuestro país pues cobró forma básicamente con la Alianza para el Progreso, y que en términos de su expresión más puntual, con el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, que tenía como trasfondo precisamente el hecho de que nuestro país no produjera, como ya lo habíamos visto en otros programas, que no produjera energía atómica, pero que en su componente fundamental se trataba de que México estuviera protegido por un paraguas atómico, y bajo ese paraguas atómico, como la mayor parte de los países europeos, la mayor parte de los países de Asia, todos los países que estuvieron bajo la égida norteamericana, sus desarrollos de seguridad estuvieron basados en este paraguas atómico. Pues bien, bajo este concepto, los mexicanos lograron una negociación adecuada, porque permitió financiar buena parte del desarrollo mexicano sin necesidad de comprar armas, y nuestro ejército fue fundamentalmente un ejército no solo declarativamente de paz, sino también un ejército de carácter nacionalista. Así, hasta ahora que llega a su fin esta etapa con el presidente Trump, y se plantea ahora un cambio de este protectorado, de esta seguridad nuclear, de este paraguas atómico, a un cambio definitivo, a una etapa que podría ser transitoria mientras se extiende todo el plan de seguridad continental y se definen acuerdos globales. Pero por el momento vamos a hablar en este momento cómo estamos transitando de un protectorado en términos de seguridad a un estado tapón o a un estado colchón, que en términos geopolíticos significa eso, precisamente una estructura de contención. ¿A qué contención? Me refiero a la contención de tipo terrorista, a la contención a las amenazas del narcotráfico, que los Estados Unidos considera gravemente porque afectan a su seguridad, y así lo ha declarado el presidente Trump, y es la parte fundamental de sus primeras órdenes ejecutivas. En el mapa vemos cómo surgen estas amenazas terroristas, principalmente de ISIS, en términos
forma explícita de un mapa que de orden geopolítico formulado por la comandancia del Estado Islámico y que define cómo ven ellos, cómo es su proyecto de expansión y cómo plantean ellos sus acciones en el futuro. Ellos ven en este mapa pues tres definiciones fundamentales en donde plantean tres áreas, tres acciones definitivas, de acciones que ponen en riesgo a países, entre ellos desde luego los Estados Unidos, nuestros vecinos, y con presiones de posibilidades de ataque a partir de Colombia, pero nuestro país está configurado como un país de bajo riesgo. Pero esto no es así porque, de acuerdo con los planes de ISIS, de atacar a los Estados Unidos y de acuerdo con la propia inteligencia norteamericana, requerirían de pasar por nuestro territorio. Así lo han planteado en diferentes tipos de documentos y entonces el planteamiento que tienen los Estados Unidos en términos de la definición geopolítica de seguridad para México, pues sería la de contención a estas amenazas terroristas. También hay otro, es decir, además de estas amenazas, también hay otra en términos de percepciones. Las percepciones son muy importantes porque definen, es decir, para los gobiernos tomas de decisión y como lo veríamos en otro mapa en donde aparecen exactamente tres tipos de percepciones, las que se refieren a las de cambio climático, a las de presiones de orden económica y las amenazas de carácter terrorista. Las amenazas de carácter terrorista, como las vemos, son fundamentalmente en los Estados Unidos, y las de problemas de carácter económico y de tipo climático, pues se concentran en otras regiones del mundo. Son percepciones, es lo que declara la gente como la principal amenaza. Pero el gobierno norteamericano, el gobierno de Trump, ha echado reversa, ha puesto en otra prioridad el problema del cambio climático, y entonces estaríamos nosotros ante dos tipos de problemas: el problema del terrorismo y el problema de la seguridad y el problema de orden económico que enfrentan la mayor parte de las economías, y que definitivamente este problema de desarrollo económico, de conflicto económico, de modelo económico generado por el neoliberalismo y por los tratados de libre comercio, como lo ha esbozado el grupo que llegó al poder en los Estados Unidos y que triunfó en las pasadas elecciones, derrotando a la propuesta neoliberal norteamericana, es contra el libre comercio o rehacer un replanteamiento de ello. Y de esa manera, entonces, también en nuestro país, el planteamiento es hoy en nuestro país, en términos de nuevo proyecto de seguridad, un componente, además de la seguridad, el aspecto de carácter económico. Desde la perspectiva de nuestro gobierno, la negociación del TLC es lo más cercano que tiene que ver con el componente de seguridad. Y para ello, pues ha habido cambios en el Gabinete de México, y la principal figura del Gabinete mexicano, pues como todos estamos enterados, es el secretario de Luis Videgaray, que es el encargado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de negociar este binomio de seguridad y el paquete económico concentrado en el Tratado de Libre Comercio. Esto es precisamente a lo que se ha enfocado el señor Videgaray en
las negociaciones en los Estados Unidos directamente en la Casa Blanca con los asesores de Trump más cercanos, con la gente más influyente y con la reciente visita que tuvieron los secretarios de Estado, Tillerson, que es el secretario de Estado norteamericano, y por su parte el secretario de Estado pues viene a hacer un planteamiento alrededor de los aspectos generales de tanto del TLC como de la relación bilateral, pero el encargado de seguridad pues es definitivamente el secretario Kelly, que es el secretario de Seguridad Interior y que a su vez es un importante general. Veremos en la siguiente parte cómo es el planteamiento de los Estados Unidos y cuál es la respuesta del gobierno mexicano a este tema. Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Hoy estamos tocando un tema que es de crucial importancia para la gente, que afecta seriamente la seguridad, no solo a los empresarios, también a la gente que sus repercusiones, los problemas que ha vivido nuestro país en los últimos 10, 12 años, a partir de que se inició la guerra contra el narcotráfico, ha afectado a buena parte de áreas y estados completos, regiones
con el problema de seguridad en situaciones que nunca había vivido el país y que ha desplazado a millones de mexicanos y generado una buena cantidad de muertos, afectada la economía, el bolsillo de la gente y circunstancias que no habíamos conocido los mexicanos. Por eso este tema es de singular importancia, porque el tema de seguridad, desde luego, que está vinculado a las cuestiones de orden económica y de la manera en que vamos a vivir los mexicanos de hoy en adelante, con todos estos cambios y de cómo se va a perfilar México en los próximos años. Y no quiere decir que solo de este fin de sexenio, sino fundamentalmente en el próximo gobierno, y que ya se está definiendo cuáles son los rasgos más importantes de este futuro gobierno, independientemente del partido y quién está al frente del Ejecutivo. Todas estas cuestiones se están negociando, algunas desde el punto de vista nos enteramos por los medios de comunicación, otras por filtraciones y otras desde luego pues son parte de lo que se llama diplomacia secreta y que son los acuerdos que se toman entre los responsables de los gobiernos norteamericanos y de México, y a ello llegaron a México, como estábamos comentando en el bloque anterior, los secretarios de Estado norteamericanos, el señor Tillerson, Rex Tillerson, que es el secretario de Estado norteamericano, y el señor general Kelly, que es el responsable de la seguridad interior norteamericano, y que a su vez él ya había sido anteriormente jefe del Comando Sur. ¿Qué es el Comando Sur? El Comando Sur, pues, es la cuarta flota que se encarga de la seguridad en la parte sur del continente, el continente americano, por parte de los Estados Unidos, y él tiene un gran conocimiento entonces de los gobiernos y de la situación de seguridad. Ahí, a la visita del general Kelly, días previos a ello, él estuvo en la frontera mexicana, en la frontera norte, a la par que en el sur, ya lo habíamos hecho a la reseña, pero también llegaron los jefes del Comando Norte y del Comando Sur en el sur mexicano. Es decir, allí estuvieron presentes y recorrieron estos altos militares norteamericanos las fronteras de México con los Estados Unidos. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque a la visita del general Kelly y a la visita del general, del secretario Tillerson, también se está acordando un programa de seguridad, un programa con Centroamérica, del que está preparando una próxima reunión el secretario Videgaray con los países del Triángulo de Centroamérica. De esto vamos a hablar al final de este programa, pero quiero adelantar que conocemos muy poco de la situación tan difícil, tan compleja que vive Centroamérica desde que los Estados Unidos, con el presidente Reagan, el primer presidente neoliberal del Partido Republicano que llegó al poder, cambió las condiciones económicas de Centroamérica y generó condiciones para la violencia y el narcotráfico y la situación de inseguridad que están viviendo principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador. De esto, pues, singularmente también afecta a nuestro país en cuanto al componente de migración, que es otro de los temas que abordaron los secretarios de seguridad. Aquí vemos en pantalla, desde luego, al general Kelly visitando la región norte de los Estados Unidos, la región sur, para nosotros la región norte, la frontera, y hablando con los expertos de seguridad de su área
para delinear cómo se va a construir el muro fronterizo, cómo se va a trabajar la patrulla fronteriza, todos los agentes que se están desplazando para el área y también la nueva estrategia de migración. En relación a la migración, cuando ya estaban en México los dos secretarios, el presidente Trump, como es característico en él y en su gobierno, hizo declaraciones cuando estaba reunido con importantes funcionarios de las más destacadas corporaciones de carácter tecnológico militar, que son fundamentales para la seguridad norteamericana, y ahí les comentó que se estaba expulsando a una gran cantidad de mexicanos, de inmigrantes con antecedentes criminales, y que la acción tenía un carácter militar. Esto causó un fuerte impacto en México a la hora de que se encontraban los dos secretarios en acuerdos precisamente tratando el tema de migración. Pero, ¿cuál fue la respuesta y cuál fue el matiz que se le trató de dar a la declaración del presidente Trump? El secretario Kelly, es el director del Departamento de Seguridad, desde luego él dijo que no se trataba de un asunto de carácter militar, pero este matiz desde luego no desmienta al presidente Trump. ¿Por qué no lo desmiente? Porque como lo vamos a ver, él ya había dicho con anterioridad que si México no tenía la capacidad para enfrentar los problemas de seguridad, él estaba dispuesto a enviar tropas, enviar militares a México. Vamos a avanzar con este tema y vamos a ver cómo se desarrolla en otros escenarios para ver cómo esta posibilidad de envío de tropas a Estados Unidos, a México, podría darse en el nuevo contexto de las relaciones de seguridad México-Estados Unidos. En la pantalla estamos viendo al nuevo asesor de seguridad nacional que suplió a Flynn, que era uno de los expertos en seguridad norteamericano, pero que tuvo que abandonar su cargo bajo el supuesto de que había platicado con los rusos. Pues bien, el nuevo titular es un experto en el tema. Él estuvo en la guerra de Irak, es un héroe de guerra. Su famosa intervención al frente de su participación en una batalla en donde derrotó a efectivos del ejército iraquí de Saddam Hussein, tanques, una división de blindados de la Guardia Republicana, se hizo muy famosa y le dio a él un prestigio como un gran táctico, como un gran estratega del nuevo tipo de guerra que se venía hacia el futuro. Este general es además muy famoso porque elaboró una nueva tesis a partir de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, como todos sabemos, ha sido una circunstancia definitiva para la concepción del futuro del ejército norteamericano, y de ahí han partido nuevos proyectos y nuevas definiciones. La más antigua, la más conocida, es que la guerra de Vietnam se perdió en los medios, que se perdió en las pantallas de televisión, cuando los norteamericanos se horrorizaron de ver el número de bolsas de cadáveres de los jóvenes militares norteamericanos que estaban muriendo en una batalla, en una guerra con la que ellos no simpatizaban. De esta teoría, de esta pérdida de Vietnam en las pantallas, desde luego que surgió un nuevo medio norteamericano que hoy es CNN, que es una cadena
una cadena de origen militar que se maneja desde el Pentágono y que se encuentra enfrentada al presidente Trump. Pues bien, la tesis del general, del nuevo secretario de Seguridad de los Estados Unidos, él dice que en su libro de doctorado y que se convirtió en un bestseller, él nos dice fundamentalmente que la guerra no se perdió en los medios de comunicación, sino que se perdió en la oficina oval con la traición, con los malos consejos que se le dieron al presidente Johnson, y pone en el tapete a todos aquellos que estaban cercanos al presidente Johnson, como era en ese entonces el secretario McNamara y otros destacados personajes. Entonces, el general secretario encargado hoy del programa de la seguridad global de los Estados Unidos, pues define asuntos muy importantes, como lo vamos a ver en el próximo bloque. Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera, Rodolfo Sánchez Mena, hablando hoy del cambio en el concepto global de seguridad y el impacto que tiene esto en nuestro país y a nivel de el desplazamiento de lo que fue en un tiempo vivir bajo el paraguas
atómico de los Estados Unidos y que nos permitió vivir en una especie de protectorado de seguridad y ahora transitando a una especie de Estado tapón, que es un concepto de carácter geopolítico, y vamos a ver nosotros qué sentido tiene y qué respuesta tiene por parte de especialistas a este nuevo desafío que tiene fundamentalmente para las Fuerzas Armadas, porque como comentaba anteriormente, pues la actuación del ejército mexicano definido en términos constitucionales, pues México no tiene un ejército, México tiene Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Pues porque las condiciones de negociación que se dieron en tiempos en que se negoció, en tiempos que se formuló la Constitución del 17, nuestro país estaba en una situación que tenía que acordar con una serie de potencias, y las potencias, y en la negociación con México, se llegó al acuerdo de que nuestro país tuviera Fuerzas Armadas. A partir de ello, y con el desarrollo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues nuestro país se acomodó, negoció y vivió bajo ese paraguas atómico. Y en las condiciones internas de nuestro país fueron propicias para que en buena medida, y la población lo conoció y lo vivió, sintiera el respaldo de las Fuerzas Armadas, sobre todo en situaciones de desastre, y el plan DN3 pues fue el proyecto más importante, ha sido en donde la población, el ejército y la marina permitieron tener una convivencia muy estrecha para que en casos de desastre, en zonas en donde la población había sido severamente afectada, el ejército fuera la mano amiga, la mano que diera el primer auxilio para salvar a las familias, a los niños, a los ancianos, y ser el factor de seguridad más importante para la sobrevivencia de poblaciones aisladas o en situaciones otras de mayor riesgo. Es decir, cuando las telecomunicaciones, como en el caso del terremoto de hace algunos años, afectó a todo el país, pues allá estuvieron nuestras Fuerzas Armadas apoyando en toda circunstancia a la población, a todo el país, y la Armada cumplió un papel muy importante. Pero ahora este paradigma pues está cambiando, y este paradigma nos lleva, como lo están esbozando los Estados Unidos con el Plan Kelly, con el Plan Kelly, que es un plan antiterrorista. Ya está así escrito un artículo, si ustedes se asoman a la revista Voces del Periodista de este último número y buscan en su página electrónica, ahí encontrarán este artículo que se llama Plan Kelly de Seguridad Antiterrorista, y encontrarán más detalles de lo que estamos comentando. Pero en esencia, ¿de qué es lo que se trata? Pues de lo que iniciamos esta plática, de que nuestro país sirva de contención, tanto a la cuestión de orden terrorista, como también de contención a las corrientes migratorias. Pero dentro de las corrientes migratorias hay otra que es muy delicada y que está haciendo acto de presencia en toda la zona del Soconusco, en toda la frontera de México, especialmente en Chiapas, que es la llegada de cientos de maras de salvatruchas, que son pandillas criminales, extremadamente criminales. ¿Por qué están llegando a México? Porque 3 países les han declarado la guerra, y estos países centroamericanos les han declarado la guerra y se están refugiando en México. Al refugiarse en México, se están aliando con pandillas, se están creando una situación
muy conflictiva, muy grave, porque también los maras salvatruchas se han movilizado a lo largo de las rutas del narcotráfico y han afectado gravemente a otro tipo de poblaciones. Pero este es un tema mucho más amplio que hay que dar a conocer, que hay que debatir y que los expertos del Colegio de la Frontera Norte y Sur, están estudiando, y uno de ellos nos mete en el nuevo concepto, que hay un nuevo concepto que también hemos hecho un esbozo de él, que nos hemos acercado y que tiene que ver con ir más allá en términos de migración, de la mera definición de población de los de allá, de los mexicanos de allá y de los mexicanos de acá. ¿Por qué? Porque esta es una definición que tiene que ver más con una concepción de carácter neoliberal de los mexicanos que aportan, divisas, de los mexicanos que se convierten en un problema negociador y no se entienden como parte de la nación mexicana. Esto es entendida ya como territorio, más allá del concepto territorial, más allá del concepto fronterizo. Por eso, incorporar esta nueva visión más allá de población, más allá de lo territorial, más allá de lo fronterizo, y que divide a los mexicanos entre los nacidos allá, los que migraron allá, y vemos de conjunto que se trata de una sola población, como lo hacen los judíos, que ven una sola población judía en el mundo. Nosotros tenemos que adecuarnos e interpretarnos de esa manera, porque en última instancia los mexicanos de allá y los mexicanos de acá tenemos la misma raíz, tenemos la misma cultura, y de esta manera podemos entendernos más, pero podemos ir más a fondo con una negociación diferente, porque los mexicanos el mayor número de mexicanos que viven en los Estados Unidos viven precisamente en una franja que es el futuro de los Estados Unidos, que es lo que llaman los Estados Unidos la franja del sol, la franja del Sun Belt. Allí están localizadas las más importantes tecnologías, las nuevas zonas conurbadas que crecieron precisamente con la participación de mexicanos, con la participación de la mano de obra mexicana, las famosas regiones, las nuevas ciudades que están del lado de California y toda la zona de Texas. Entender esta nueva realidad con este nuevo enfoque nos permitirá ver a un mexicano diferente, no solo desde el punto de vista de las divisas que aporta, porque esa es una visión estrictamente liberal, neoliberal, de carácter económico, y que es lo que hasta este momento nos está anclando en las cuestiones de negociación del TLC, que por cierto el secretario Wilbur Ross está aplazando a negociarlo hasta diciembre. Esto quiere decir que si las negociaciones realmente empiezan en diciembre del año que entra, el gobierno del presidente Peña ya no estará realmente negociando el TLC, sino que será un asunto del próximo gobierno y se estará metiendo en la campaña del 18. Eso lo veremos en un próximo programa, cuando veamos el escenario, cómo se está perfilando las elecciones de México del 17 y del 18, y cómo estas elecciones que recién pasaron en los Estados Unidos, que fueron de carácter global, pues están impactando en otras partes del mundo,
y las próximas elecciones de los Estados Unidos, del Congreso norteamericano, de algunos gobernadores norteamericanos, pues también estará presente la situación de México. Eso es lo que está en juego, y como vemos, el tema de seguridad, el tema económico, pues están entrelazados con la circunstancia y el futuro de los Estados Unidos muy próximo, y el próximo futuro de México que se está jugando en estas elecciones y en las próximas del 18, con quienes van a ser los candidatos, y desde luego los temas que ellos les toque manejar pues estarán definitivamente ya establecidos, porque no es a capricho, sino estos están definidos por una agenda también de carácter global, y los acontecimientos globales, la nueva globalización que está definiéndose con el fin del neoliberalismo, con el fin de los viejos tratados de libre comercio, pues está llegando en su oportunidad. Con esto estamos terminando este programa. Les damos las gracias a nuestros técnicos y nos vemos en un próximo programa de Voces del Periodista. Hasta pronto.